Bienvenidos al curso Estructura de la materia. En este vídeo, primero, vamos a entender qué significa que una molécula sea polar o apolar. Después veremos rápidamente por qué esta propiedad es tan importante en la vida real. Y por último, vamos a aprender a justificar si una molécula es polar o no, tal y como te lo van a pedir en tus exámenes del curso y en las pruebas de acceso a la universidad. Pues vamos a ello. Tenemos un ejemplo de molécula apolar, el cloro diatómico. Son dos átomos de cloro que tienen la misma electronegatividad. Aquí tienen el enlace covalente, los electrones están exactamente igual de repartidos por un cloro que por el otro, por tanto no aparece ningún tipo de carga. Por tanto, es una molécula apolar. Aquí tenemos un ejemplo de molécula polar, el cloruro de hidrógeno. Vemos el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. En el enlace covalente, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, atrae hacia sí los electrones, creándose una carga negativa encima del cloro y el átomo de hidrógeno se queda con carga positiva. Por eso es una molécula polar, porque hay un polo negativo y un polo positivo. Se suele representar con esta letra que es la delta minúscula del alfabeto griego y se dice que es una carga formal porque no es una carga real, sino que solo durante un instante pues los electrones están más hacia el cloro que hacia el hidrógeno. ¿Y a qué te recuerda que haya un lado negativo y un lado positivo? ¿Te recuerda a esto? Pues sí, porque los polos contrarios se atraen y los polos iguales se repelen. Pues lo mismo va a pasar con las moléculas polares. Los polos contrarios se van a atraer y los polos iguales se van a repeler. Pues ya está todo claro. Polar con polos y apolar sin polos. Aunque después veremos que las apolares también habrá otro tipo de fuerza, pero eso ya es cosa del próximo vídeo. El agua es líquida a temperatura ambiente porque la molécula de agua es polar. Tiene un polo positivo y un polo negativo y esto hace que se pueda atraer con el polo de signo contrario y hacer enlaces entre las moléculas de agua. Por eso el agua a temperatura ambiente es líquida. Fijaros si es importante esta característica de la polaridad. El agua y el aceite sabemos que no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque como tienen polaridades diferentes, no se juntan. El agua es polar y el aceite apolar. El agua y el alcohol son miscibles en todas las proporciones. Esto ya lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque el agua es una molécula polar y el alcohol también es polar. Por eso son miscibles en todas las proporciones. Pues ya hemos visto unos ejemplos de la importancia de esta característica como la polaridad. Y ahora vamos a pasar a aprender a justificar la polaridad de las moléculas. Y empezamos con la molécula de hidrógeno. Vamos a mirar la electronegatividad. Vemos que es 2,2, pero como los dos átomos son iguales, los electrones del enlace covalente no se irán hacia ningún átomo. Como no aparece ni polo positivo ni polo negativo, esta molécula es apolar. Y seguimos con la molécula de agua, que sabemos que es angular gracias a la teoría de Lewis y la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia que vimos en el anterior vídeo. Ahora vamos a ver la electronegatividad de cada átomo. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, estos enlaces covalentes estarán polarizados, o sea que va a aparecer una carga formal o carga parcial sobre los átomos. En el oxígeno es la negativa y en el hidrógeno es la positiva. Al estar polarizado este enlace, pues decimos que tiene un dipolo que se representa con una flecha, donde la punta de la flecha va hacia el átomo más electronegativo. Es un dipolo porque tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Como estos dipolos no se anulan, aparece un dipolo molecular. Por eso la molécula de agua es polar, porque tiene este dipolo molecular. Seguimos con la molécula de nitrógeno, que tiene un enlace triple. Miramos la electronegatividad, como los dos átomos son iguales,
pues no hay diferencia de electronegatividad, por mucho que miremos la electronegatividad. Por tanto, los enlaces no tienen dipolos, ni hay dipolo molecular, por tanto es una molécula apolar. Seguimos con el fluoruro de hidrógeno. ¿Qué dirías? ¿Que es polar o apolar? Pues vamos a ver, ¿aquí hay diferencia de electronegatividad? Pues sí, el flúor es más electronegativo. Entonces, este enlace covalente tendrá un dipolo. Vamos a verlo. Sí. Como solo hay un enlace covalente, este dipolo no hay ninguna forma de que se pueda anular. Por tanto, ¿tendrá dipolo molecular? Pues sí. Como tiene dipolo molecular, es una molécula polar. Le toca el turno a la molécula de oxígeno. ¿Qué diréis? ¿Que es polar o apolar? Bueno, pues es apolar. Tiene aquí su enlace doble, los dos átomos son iguales, no hay dipolo en el enlace, por tanto tampoco habrá dipolo molecular, por tanto es una molécula apolar. Vamos a ver el amoníaco. Ahora yo creo que tú ya la puedes predecir. ¿Será polar o apolar? Vamos a ver la electronegatividad de cada átomo. El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, estos tres enlaces covalentes, como hay diferencia de electronegatividad, ¿tendrán dipolos los enlaces? Sí. Como estos enlaces polares que tienen dipolo no se anulan, la molécula tendrá dipolo molecular, pues sí. Por tanto, el amoníaco es una molécula polar. El flúor, ¿qué es? ¿Polar o apolar? Como los átomos son iguales, no hay diferencia de electronegatividad, no hay dipolo en el enlace, por tanto no hay dipolo molecular, por tanto es una molécula apolar. Y vamos a ver el trifluoruro de boro. ¿Qué dices? ¿Que es polar o apolar? Vamos a ver la electronegatividad. El flúor es más electronegativo que el boro, por tanto, estos enlaces covalentes tendrán dipolo, sí, pero esta vez la punta de la flecha va hacia el flúor, que es el más electronegativo, que es el que tendrá la carga formal o parcial negativa. ¿Y ahora qué dices? ¿Tiene dipolo molecular esta molécula? Pues no lo tiene, porque estos tres dipolos del enlace se anulan entre ellos, ya que es una molécula simétrica. Si los sumáramos, como los vectores, como hacíamos con las fuerzas, veríamos que la resultante es 0. Por tanto, esta molécula no tiene dipolo molecular y es una molécula apolar. Tenemos el CO2 con los enlaces dobles. ¿Qué dirías? ¿Que es polar o apolar? Miramos la electronegatividad, hay diferencia entre ellas, por tanto, estos enlaces sí que tendrán dipolos. Da igual que sean simples o dobles. Para mirar el dipolo es lo mismo. Sí que tienen dipolo y además la punta de la flecha va hacia el oxígeno porque es el más electronegativo. La carga parcial negativa está sobre el oxígeno. ¿Y ahora qué creéis? ¿Que estos dipolos de enlace se anulan? Pues yo creo que sí, se anulan porque no tiene dipolo molecular. Por tanto, la molécula de CO2 es apolar.